Dice la palabra de Dios: para cada uno de los que estamos aquí, llamados a ser colaboradores, siervos de Dios, ninguno ha sido llamado para sentarnos en la mesa, sino para servir, para ser obreros. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, perfeccionados en la iglesia para la obra del ministerio, edificados por la palabra de Dios, y que la cual nos ha cambiado nuestra forma de pensar, actuar, etcétera, para que estemos preparados para toda buena obra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es necesario que el obrero sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hasta ahora, sin tomar en cuenta todo lo que hemos estado estudiando de Tito, Colosenses, Primera de Juan, cuando empecé a hacer un énfasis en el carácter cristiano y cuáles son las características del creyente estándar, lo que normalmente debemos ser, solamente pensando en Timoteo, repasando, ya hemos estudiado por lo menos 12 cualidades. Resumen: irreprensible, yo espero que nadie tenga nada malo que decir de usted y que sea verdad. Marido de una sola mujer. Y en 1 Corintios encontramos una gran lista de pecados, tal vez lo mencione más adelante, de la cual dice: y alguno de vosotros erais. O sea, nosotros no es que venimos de cuna de oro, ni que tenemos una aureola, ni unas alitas de ángel, de ser santitos, como regularmente se dice, sino que venimos netamente del pecado, de la familia de Dios, considerados enemigos de Dios y muertos espiritualmente. Así que espero que ya su corazón también sea marido de una sola mujer, porque estas instrucciones que estamos viendo aquí son tal como lo estamos estudiando ayer con los jóvenes. La idea de cada instrucción de lo que recibimos en la palabra de Dios es para que seamos oidores y hacedores, porque hemos estado oyendo muchísimas cosas. E incluso tenemos una super mega gran exhortación aquí con nuestra hermana Ibis, de que hay tantos movimientos misioneros, grupos, targets, lugares donde ministrar a las naciones, estando nosotros desde aquí hasta el fin del mundo. Y no es para que se quede en la teoría, sino para que lo llevemos a la práctica. En este reinicio de iglesia como presencialmente, tenemos que aplicar a la acción. Ya nos hemos estado edificando bastante. Hoy el mensaje se trata de no sea avaro. Hoy el mensaje es no ser avaro. Pero adivine, yo busqué en internet no avaro en YouTube. Me encontré Campamento de Judá, mensaje del hermano Junior Mendoza, no avaro. Me encontré 23 cualidades del siervo de Dios, mensaje grabado por el hermano Eliseo. Hay sana doctrina en internet, por lo menos la que proviene de nuestra iglesia. Y lo que quiero decir es que ya hemos aprendido estas cualidades, estas y más, porque la verdad es que de Timoteo no hemos llegado a ver 23 cualidades, pero hemos estado estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como lo dice Lucas: aquel que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa edificó sobre la roca. Aquel que oye, el oír. Ya hemos estado oyendo bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer.
¿Estamos sobrios? ¿Estamos despiertos sobre las cosas relacionadas acerca de Dios? ¿Y a usted no le meten borriguero por iguana cuando se trata acerca de las cosas de Dios? Usted es prudente, cada decisión que toma es conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Refleja, como buen decoroso cristiano que es, refleja a Cristo que hay en usted. Usted es hospedador. Estamos con los jóvenes estudiando en el discipulado la iglesia local. Y parte de la meta de este discipulado, que no es discipulado para principiantes, ya estamos como en el tema 10. O sea, ya se han estudiado 9 lecciones previas, por lo cuales ya deben haber puesto por práctica 9 lecciones anteriores. Y en la iglesia local, donde cada uno tiene una función, por lo menos cada uno debe estar involucrado en un ministerio. Ya estás involucrado en un ministerio. Esto es con los jóvenes. Esto es con los jóvenes, pero pasa así como disimulado para los adultos, ¿no? Estás involucrado en un ministerio, apto para enseñar. Todos hemos sido llamados para, por lo menos, testificar de Cristo. Por lo menos, mínimo, dar testimonio. No tienes que ser un experto predicador o haber pasado el instituto bíblico para poder ir y hacer discípulos. Si no, pregúntale a la mujer samaritana, que de manera empírica, solamente estando completa con lo que tiene que estar completa, que es Jesucristo, muchos se convirtieron a Cristo por el testimonio de ella. ¿Ya dejaste de ser un peleón, un amargadín, un pitufo gruñón? Gracias, pitufo gruñón. ¿Has dejado de ser codicioso de ganancias deshonestas? Oiga, qué dolor esa frase que le dijeron a ustedes, que Bautista ladrón. Ese testimonio hay que levantarlo. Ese testimonio hay que levantarlo. No es por usted, que su testimonio hay que levantarlo, sino la imagen que tiene el mundo acerca de la iglesia. ¿Amable? ¿Eres amable? Cuando hablas, el amor sale de tus palabras y eres apacible. Esa de apacible, yo se los dije, me conmoví todo, me dio duro el tema de apacible. Hermanos, regularmente, el tema de hoy es no avaro. Y sabe una cosa, no estoy pensando en los demás. Es que yo le enseño acerca de usted de avaro, es para que usted sepa quién es avaro en la calle, ¿no? Es para que nosotros debemos de ser avaros. Hay un pasaje muy conocido que se usa normalmente para ilustrar el tema de la avaricia a la luz de las Escrituras. Lo encontramos en Lucas 12. Lucas 12 habla acerca de una persona muy acaudalada, no tiene problemas económicos, no se sacia con lo que tiene, quiere más. Versículo 17 en adelante. Este pasaje titulado El rico insensato pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto dijo. Él se habló a sí mismo: esto haré, derribaré mis graneros. Ya tenía graneros, tenía ganancias, ya era rico de por sí. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y alabaré a Dios, daré acciones de gracias, tratándose de un contexto judío. Haré sacrificios a Dios por su providencia. No es cierto. No, esto no lo dice aquí. Si su Biblia dice así, cómprese una Reina Valera del 60. Se habló a sí mismo, versículo 19: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Entonces podemos estar pensando, pero ¿qué tiene de malo el tener mucho dinero, el querer reinvertir? Está garantizando una herencia, está haciendo fructífero los bienes que tiene. Bueno, solamente vea las cosas desde el punto de vista de Dios, cómo Dios lo
califica: necio. Eres necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hacer tesoros para ti mismo y no eres rico con Dios. La Real Academia Española define la avaricia en pocas palabras, pero con mucho peso: afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Amor por lo material: quiero tener muchas riquezas, quiero tener muchas cosas, quiero poseer y adquirir para tener, para yo guardarlas, atesorarlas en mi corazón. Yo le voy a dar una mejor idea sin tanta vuelta. Atesore la palabra de Dios. Cada cultura, hermano, nación, generación, hasta grupo religioso, tiene su propia escala de valores. Vuelvo y repito, este mensaje es para nosotros que estamos aquí sentados, para la iglesia de Dios. Y si usted virtualmente también llega a sintonizar este mensaje, si no es diosidencia que llegue a escuchar este mensaje, es para usted también. Cada nación tiene una escala de valores. Lo que para muchos es malo, otros es bueno, y así sucesivamente. Es más, en los hogares, en el hogar administrado por un hermano diácono Nicolás, por el hermano Leonardo, a lo mejor lo que Nico vea bueno, Leonardo lo vea malo. Allá entonces Junior ya ha comenzado a acumular también reglas para su hogar, Eliseo tendrá sus reglas también, y a los jóvenes les tocará también tener una escala de valores, para lo cual tampoco voy a dar mucha vuelta y decirles desde ya, hermanos, empieza a tomar como la escala de valores estándar la palabra de Dios. Sin embargo, para darles algunos ejemplos, para un judío, y respetar el sábado era algo fatal. Querían asesinar a Jesús por haber violado el sábado. Eso fue algo terrible. Pero la fornicación, el adulterio, el comer cerdo, o saltarse, ¿se acuerdan? Pues sentarse a la mesa sin lavarse las manos, ¿se acuerdan esa escena? Tal vez no era para ellos tan de peso como un pecado, como algunos por ahí le llaman, lo que no es bíblico, pecados capitales. En nuestra cultura, nosotros acá latinos, panameños, tal vez no nos interesa mucho ese asunto del sábado, y mucho menos si somos creyentes, ya que no somos judíos y tenemos libertad en Cristo. Pero tal vez el tema de los pecados relacionados con la lascivia, el sexo, la fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, sea de cosas de que sorprendernos y desmoralizarnos completamente. De hecho, pareciera incluso que el placer sexual de las personas sea como una prioridad en su vida. Si no tengo placer sexual, como que no he resuelto el motivo de mi existencia. Y por contraparte, para el creyente, ya entonces el placer sexual o los pecados relacionados con el sexo son cosas terriblísimas, terriblísimas. Y hay otras que pasamos por alto. Si no es un ejemplo, hermanos, esto no me ha pasado nunca, no se preocupe, esto nunca ha pasado. Pero imagínense que usted llama a la oficina del hermano Nicolás Donadillo y le contesta a su secretaria y le dice: él no está. Pero sí estaba, de hecho usted está fuera de la oficina de él y nada más está llevándole para que baje. Y él 5 minutos antes le dice: dale, llega, nos vemos allá abajo. Y lo niegan, una mentira, porque Nicolás le dijo a la secretaria: dile que no está. Ay, Nico, le dijiste a tu secretaria que no está, y pídele perdón a Dios, Nico. Pero encuéntrese al mismo hermano en una cantina, borracho con una mujer en sus piernas. Fatal. Hasta ahí llegó el hermano Nico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted, esto entre usted y Dios, cómo visualizas ese pecado? ¿Cómo comparas la escala? Nico, y ese bolígrafo que me estás regalando,
Ah, eso nos lo dan en la oficina. Eso de lo que la oficina le da a sus empleados. O las hojas de papel. No, hermano, no gastemos las hojas de la iglesia imprimiendo ese manual para el curso de matrimonios, porque yo lo puedo imprimir en la oficina. Hermano, ese es robarse las hojas de papel, la tinta, la electricidad, su tiempo laboral por el cual están pagando horas hombres, etc. Usted está robando. Ah, bueno, qué bien, con Nico nos sale más barato allá que con usar las ofrendas de la iglesia. Mentira del diablo, es un pecado. Un empresario, aquí algunos son independientes, son empresarios, tal vez no los vemos mal, tal vez le están pagando muy por debajo en su escala laboral lo que deberían recibir. Tal vez usted como empresario independiente trata de no gastar tanto en primer salario, ¿no? Un salario por debajito así y no pagarle su seguro social ni sus prestaciones laborales y lo explota, tiempo extra, sin pagarle su tiempo extra. Pero normal, el hermanito puede ser un pastor, un diácono, un hermano líder de la iglesia, viene a la iglesia, se congrega, ofrenda y todos lo vemos bastante bien, hermano. Él tiene su pecado ahí, como todos nosotros somos pecadores, no ha pasado nada, el Señor está trabajando en su vida. El presidente de un país, ¿cuántos presidentes? No digan nombre. Para las campañas políticas, los presidentes se vuelven interdenominacionales, interreligiosos. Van a las diferentes religiones, toman su hostia, participan de sus ceremonias, vienen a la iglesia evangélica, todos reciben a Cristo como su salvador personal, etcétera, etcétera. Todos son el mejor amigo del pastor, bla, bla, bla. Todos se vuelven cristianos y los más consagrados. Yo, personalmente, bueno, estuve con mi hija en un concierto de un grupo que canta alabanzas. En el medio del concierto hubo toda una ceremonia evangélica, testimonial, de consagración de uno de los líderes del país en ese momento. Fue todo un momento. Bueno, Dios sabrá, ¿no?, lo que pasó. Pero hermanos, algunos pecados son obvios, algunos pecados son definitivamente notorios y nos acostumbramos a tener como una escala, pues, de pecados. 1 Corintios 6, del 9 al 10. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, subraye el tema que estamos tratando, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Será entonces, hermanos míos, que la avaricia, algo que es muy difícil de detectar en las personas, no es algo tan obvio, es algo entre Dios y nosotros? El amor que le tenemos a Dios versus el amor que le tenemos a las cosas materiales, eso es algo bastante intrínseco. Y ya eso sí fue antes de la pandemia y parte de algunas prédicas durante la pandemia. Usted me habrá escuchado decir la frase: la justicia interna es más importante que la externa. Y la avaricia es algo muy interno en cada uno de nosotros. Y como lo había mencionado al principio, sí lo iba a mencionar después, versículo 11, y esto erais algunos. Esta carta, ¿a quién está escrita? A la iglesia de Corinto. Una iglesia que normalmente nosotros la definimos como una iglesia carnal, y esta carta como una carta de corrección. Y le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia a manera de corrección. Por lo tanto, es mi deber pastoral entender que en nuestra congregación, y si Dios nos manda este mensaje en este día, es porque
algo debe estar pasando en el corazón de los hermanos de la iglesia o de algunos hermanos de la iglesia. Si en este momento le decimos, bueno, sí, vamos a, ya empezamos, pues no vamos a quemar a otro hermano con este asunto. Pero señalar a Nicolás, que alguien se levante, bueno, a partir de ahora el hermano Nicolás va a ser. Alguien con facilidad se puede levantar y decir, me opongo, el hermano Nicolás es un borrachín y un adúltero. Se supo, se destapó el tamal. Pero ¿qué tan fácil es decir? Es que el hermano Nicolás es un avaro. Un avaro. Esta sí no la ponen difícil, ¿no? Demuéstralo, a ver. ¿Qué yo? Demuéstralo. Tráeme 2 testigos. Está dura. Pero aquí dice la palabra de Dios que en los hermanos de la iglesia, lavados por la sangre de Cristo, muchos éramos así. O tal vez seguimos siendo así. Tenemos una lista de pecados que ninguno dice, como las instrucciones o los ingredientes de los néctares de pulpa de fruta del monte, que se supone que son lo más saludable que le damos a nuestros hijos, donde ingredientes: 1, agua; 2, azúcar; 3, pulpa de concentrado de fruta, y a partir de ahí, como preservativo, como colorante, como etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ingrediente más destacado cuando usted lee la etiqueta de algún producto, Bueno, en este caso el azúcar estaba dentro de lo más alto, pero el ingrediente que tiene más es el primero que se menciona. Y no porque aquí se mencione los pecados en cierto orden, es porque esto es lo que es más pecaminoso, lo que es más importante delante de los ojos de Dios. No de que, es que los que son fornicarios son más pecadores que los avaros, porque los avaros están en el versículo después. Pero antes que avaro, es más pecaminoso un fornicario, un idólatra, y los adúlteros, eso sí se los lleva el diablo. No. Aquí dice que ninguno heredará el reino de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:5, hermanos míos? Colosenses 3:5. Haced morir, muertecito. Yo amé mucho a mi papá. Hoy día no puedo darle un beso. Gracias a Dios recibió a Cristo antes de partir con el Señor. Pero ya está en este cuerpo, en este mundo, ya no está. No puedo hacer volver atrás lo que era. No puedo hacer que esté entre nosotros. Lo que murió, se fue. Hacer morir pues lo terrenal, fulmínelo de la faz de la tierra, de este planeta, de su vida, todo lo terrenal en vosotros. Y viene una cierta listita: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sabe que en la lista de ingredientes pecaminosos que encontramos en 1 Corintios, la idolatría era el segundo ingrediente? Y la avaricia es idolatría. La avaricia tal vez estaba solita en el segundo, pero la idolatría es en el segundo versículo, pero la fornicación, la idolatría estaba de segundo. No significa que sea un orden, pero hermanos, haga morir la avaricia en usted. Aquí dice eso, ¿sí? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría es amar mucho más algo que no sea Dios, o sencillamente amar algo más. Adicionalmente, para rematar, Efesios. Vamos a Efesios, porque tengo un punto que quiero compartirles. 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro,
que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Hermanos, eso era como para rematar. Hasta en la lista, hay una lista de pecados y de maldad. Es un pasaje muy pesado, es un pasaje que normalmente lo cito cuando estamos hablando de pecados sexuales, de homosexualismo, etcétera, etcétera, que está en Romanos capítulo 1. También dentro de esa lista de toda clase de maldad está incluida la avaricia. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Lo que más sorprende de cada uno de los pasajes, hermanos, que estamos leyendo, donde hay una lista terrible de pecados, en los que Dios mismo nos dice, por un lado, de que los que son así, terrible, todos por igual, que incluye a los mentirosos, ladrones, ese que se roba la hoja de papel de la empresa, que es un ladrón, ese que le dice a la secretaria, dile que no estoy, que es un mentiroso, y todos los demás pecados que hemos dicho, incluyendo la avaricia, no heredarán el reino de Dios. Y Dios mismo te lo dice, yo sé que tú eres así. Iglesia, sé que tú eres así. ¿Qué libro estamos estudiando principal nosotros aquí como congregación hace algunos meses atrás? Con seguridad, tan seguro como su salvación. Primera de Timoteo. Y hay que corregir cosas. ¿En qué iglesia? En el marco, en el contexto de Primera de Timoteo. En Efesios. ¿Y qué es lo que dice Dios a los Efesios? Haz morir lo terrenal en ti. Tal vez no lo leímos allá en Timoteo, porque nos dice, el siervo de Dios, el cristiano estándar, no debe ser avaro. Pero también Dios le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, deja de ser avaro, hazlo morir, porque lo tienes y lo eres. Deja ya de ser avaro y muere a la avaricia. Entonces, encuentro que la avaricia es una pasión. Si es un enriquecimiento desordenado, una pasión por el dinero y las cosas materiales. Y esta avaricia conduce a otro pecado que suena, ese sí suena duro, la avaricia no suena tan duro, y lo es, que es a la idolatría. Una persona que consagra su vida, su corazón y mente, deposita su confianza y su fe en lo que tiene, en las cosas materiales, en lo que ha adquirido y en lo que quiere adquirir. Qué redundancia, cree que tiene posesiones, pero realmente estas cosas materiales lo tienen poseído a él, lo tienen cautivo, lo tienen esclavizado en el pecado, y él cree que tiene muchas cosas y vive, la persona vive son para las cosas materiales en vez de que le sean de provecho. Tenemos que tener claro de que fuimos creados por medio de Cristo y para Cristo, y todo lo que somos es para Él, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nosotros no nos pertenecemos, hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Nuestro hogar es un hogar que ha sido instituido por Dios para que lleve a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Toda nuestra vida. Así como alguien una vez de manera burlesca se refirió a mí. Ay, bueno, es que a mí de joven, de niño me llamaban Davidcito. Ay, no. Ya no vamos a invitar a Davidcito aquí, porque cada vez que viene Davidcito, todo es Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo. Amén. Todo es Cristo. Claro, tuve que cambiar mi estrategia para poder llevar el mensaje y que ya no fuese una persona no invitable, ¿verdad? Pero sí, todo es Cristo, toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro sentir es Cristo. Así tiene que ser.
Hermano, y en este marco de la idolatría, quiero que sepas que no puedes, no cabe en una misma oración. Tal vez tú seas un mentiroso, un ladrón, un cleptómano, y ahí estás luchando, le pides perdón al Señor y límpiame de toda maldad, le confiesas a Él tu pecado y dices, Señor, ayúdame porque quiero salir de esto. Y entonces entras en una categoría llamada cristiano carnal. Pero sabes, tal vez no haya tanto enfoque en avaricia, pero no puede existir en la misma frase: amo a Dios y soy avaro. Imposible. No puede ser. No puede ser que seas cristiano y seas avaro. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La pregunta que tú debes hacerte es: ¿a cuál amo y a cuál menosprecio? ¿Amo las cosas materiales? Entonces estoy menospreciando a Dios, literal, así, sin negociaciones. Sirvo a lo material, es mi trabajo lo primero en mi vida porque es mi pasión, es lo que me da dinero. ¿Cuántos casos, hermanos míos, tristes, recibimos aquí en nuestra congregación? Hermanos que están orando por un trabajo. Hermanos, tengo problemas con el trabajo, no consigo nada, que no sé qué. Vamos a meterle doble tracción a la oración sobre ese tema, hermano mío. Vamos a darle duro. Varones, vamos a orar por... Hermanas, vamos a orar por el hermano fulano que se quedó sin... Listo. Cuando cae la bendición del trabajo, el Señor le provee para su sustento. Ay, hermano, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Ay, hermano, no puedo leer la Biblia porque yo llego muy tarde del trabajo. Ay, no, que va, hermano, yo tengo que trabajar. Etcétera, etcétera, etcétera. O lo contrario, porque esto es también parte de una avaricia. Me acuerdo un hermanito que todas las respuestas, increíble. Hermano, vamos a reunirnos el sábado, que no sé qué. Es que no tengo trabajo, no tengo dinero. Así te respondí. Hermano, mire, que vamos a encontrarnos, no tengo trabajo, no tengo dinero. ¿Qué les parece si vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia? Es que no tengo trabajo, no tengo dinero. Así era 100% la respuesta. Claire, tú la viviste, ¿verdad, Claire? No tengo trabajo, no tengo dinero. Increíble, o sea. Entonces es el trabajo y el dinero tu móvil para entonces tener una comunión con Dios, comunión con el cuerpo de Cristo. O chumba, no puede ser. Eso también es avaricia. Estás midiendo tu éxito y te desanimas, te desmoronas si no tienes dinero. No es cierto. Pero aquí lo importante es que usted tome conciencia de que cada una de las cualidades que hemos estado estudiando domingo tras domingo es para que usted sea hacedor de ellas, sin negociaciones, porque eso es el carácter normal del cristiano. Compra usted un carro, va a la agencia y dice, pero ¿sabe una cosa? Eso que tiene allá abajo, para ver, esa cosa negra que tiene ahí, no me le dé llantas. ¿Vas a comprar un auto sin llantas? Es un automóvil. No, yo no necesito eso. El cristiano también tiene cualidades por default, porque el cristiano tiene la mente de Cristo. Hemos nacido de nuevo, nacido conforme a la imagen de Dios, y Dios no es avaro. Así que no se haga el que, es que todavía me falta, hermano, todavía estoy ahí dándole para que el Señor me limpie, me cambie. No, usted está retrasado. El problema es usted. Acciones a tomar. Hebreos 13:5. Me gusta que las acciones a tomar incluso nos las dicte el propio Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hebreos 13:5. Sean vuestras... ¿Usted lo iba a decir de memoria? Hermano, dígalo, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia.
Ahora, porque él dijo no te dejaré ni te desampararé. Amén, literal. Ojalá hubiera sido en Olimpiada Bíblica. No se equivocó en ninguna coma, ninguna tilde. Sean tus costumbres sin avaricia y conténtate con lo que tienes, con lo que Dios te ha provisto y lo que te va a seguir proviendo. Junior dijo durante la prédica, Apocalipsis también hay un mensaje por allá a los Efesios. Sí, ahí en Apocalipsis también hay algo importante que aprender acerca de esto. En Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Eres un avaro? Avaro es sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo. Con Cristo, sin Cristo. Con Cristo, Él te va a proveer. Tienes todo, estás completo. Avaro, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es con Cristo entonces. Acciones a tomar. Primero, sean tus costumbres sin avaricia. Segundo, camina con Cristo. Tercero, conténtate con lo que tienes. Cuarto, ama a Dios, no ames al mundo. Ama a Dios y no ames al mundo. Mateo 22, 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No hay espacio, lo siento, no hay espacio para amar las riquezas. Dice, con todo, con todo, con todo, con todo. ¿Hay espacio para amar algo más? No. Ama a Dios sobre todo, con todo. ¿Cuántos gigas, teras de memoria tienes de almacenamiento en el cerebro? Con toda tu mente. Ocupa hasta el último megabyte de amor a Dios. Con todo tu corazón, todo tu sentimiento. Que todo esté lleno de amor a Dios. Con todas tus fuerzas. No te guardes ni un pedacito de fuerza por acá para un desliz negativo. Hay algunos que dicen equivocadamente, yo una vez escuché un tío que gracias a Dios no le hice caso. Davidcito, yo tengo un corazón muy grande, mi corazón es muy grande y yo lo quería mucho. Ese tío era como, yo viví sin mi papá, en un hogar disfuncional, se habían divorciado. Y él era parte de los que en un momento dado de mi vida fueron casi como mis mentores. Pero hay mentores y hay mentores. Yo tengo un corazón muy grande para todas. Eso es fornicación y es adulterio. No adultere su relación con Dios. No se vuelva adúltero. Ame a Dios sobre todas las cosas. No ames las cosas del mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no hay espacio, no puedes tener tu pie en el mundo y tu pie en las cosas de Dios, tu pie en el mundo y tu otro pie en las cosas de Cristo. No hay, lo siento. No se puede ser avaro y ser cristiano. El cristiano ama a Dios y el avaro no ama a Dios porque ama las riquezas. Aprende, acciones a tomar, aprende a vivir cualquiera que sea tu situación. Filipenses 4, 11 al 13, muy conocido pasaje. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tome en cuenta el contexto del siguiente versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo use para todas las cosas. Escuche el contexto, en necesidad y en abundancia. Aprende a contentarte. Y por último, como acciones a tomar, confía en la providencia de Dios, hermanos míos. Ahí mismo en Filipenses. Sé que no lo buscaron porque lo leí muy rápido, pero búsquelo ahora, búsquelo. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te hace falta algo? No te metas en un negocio turbio. No trates de enriquecerte ni rápidamente ni ilegalmente. No te unas en yugo desigual. No te metas en líos, en problemas que nadie te ha llamado. Espera la provisión de Dios. Él te suplirá para todas tus necesidades. Dios te bendiga, hermano.